Hola a todos. Sé que este capítulo tardó un poco más de lo normal, así que gracias por la paciencia. Finalmente les traigo el capítulo 4 de Goku en High School de XD. Espero que les guste mucho y que disfruten la historia. Si apoyan el contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Ahora sí, comencemos. Goku miraba fijamente a la figura que tenía enfrente. Aquella oscuridad alrededor era densa, pesada. El lugar al que había sido transportado parecía una dimensión aislada del resto del inframundo. No había árboles, ni cielo, ni sonido alguno, solo un vacío oscuro iluminado tenuemente por el brillo rojizo de varios círculos mágicos flotando alrededor. Frente a él se encontraba aquel hombre de traje elegante, cabello extravagante y mirada despreocupada. El líder de los ángeles caídos. Y en el instante en que Albion pronunció ese nombre dentro de su mente, todo en Goku se quebró. Goku, escúchame bien, él no es el responsable de... Pero las palabras de Albion dejaron de ser escuchadas. Porque en la mente de Goku, los recuerdos comenzaron a aparecer violentamente. El cuerpo atravesado de su padre. La sangre cubriendo el suelo. Los cadáveres de su raza esparcidos por todas partes. Los cuerpos mutilados. Las llamas consumiendo las casas. Los ojos vacíos de su madre. Aquella noche. Aquella maldita noche. Y entonces, Goku bajó lentamente la cabeza. Azazel, que estaba por hablar tranquilamente, sintió algo extraño. Algo peligroso. Entonces, sin perder tiempo, levantó una mano. Será mejor prevenir, murmuraría Azazel. ¡Boom! Una gigantesca barrera apareció alrededor de ambos, cubriendo completamente el lugar. Capas y capas de círculos mágicos rodearon la zona. Sellos. Restricciones. Barreras de sonido. Barreras de energía. Azazel acababa de aislar completamente aquel lugar en el que se encontraba junto a aquel niño. Porque acababa de sentir algo aterrador. Goku, escúchame. Volvió a decir Albion dentro de su mente. Él no fue quien atacó a tu raza. Este sujeto es Azazel, el líder original de los ángeles caídos. El que destruyó tu hogar fue otro líder caído rebelde. Pero Goku no escuchaba. No podía. La palabra líder de los ángeles caídos ya había destruido toda lógica dentro de él. Sus puños comenzaron a temblar. Sus dientes rechinaron. Y entonces, una presión monstruosa empezó a salir de su cuerpo. Azazel abrió ligeramente los ojos. El aire alrededor comenzó a vibrar. El suelo oscuro bajo los pies de Goku empezó a agrietarse lentamente. Crack, 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 las grietas comenzaron a extenderse como telarañas negras. El espacio mismo parecía deformarse alrededor del niño. Y entonces Goku levantó lentamente la mirada. Pero ya no era una mirada normal. Era una mirada llena de odio puro. Una mirada tan escalofriante, que incluso Azazel sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Tú. La voz de Goku salió baja, ronca, temblorosa, llena de rabia contenida. Tú. El poder comenzó a crecer aún más. ¡Boom! Una oleada de energía explotó desde su cuerpo. El viento dentro de aquella dimensión empezó a descontrolarse violentamente. Los círculos mágicos de Azazel vibraron. Algunos incluso comenzaron a agrietarse. Azazel abrió más los ojos. ¿Qué demonios? Entonces Goku dio un paso al frente. Tú eres el responsable. ¡Boom! El poder volvió a explotar. El aire literalmente empezó a romperse alrededor. Como si la presión fuese demasiado grande para aquella dimensión donde se encontraban. Incluso el espacio empezó a distorsionarse. Azazel observó aquello completamente sorprendido. Porque ese poder seguía creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Como si no tuviera límite. Maldito ángel caído. La voz de Goku resonó violentamente. Tú fuiste quien mató a mi padre. La imagen de su padre y madre aparecía en su mente. Cubierto de sangre. Sin vida. Los cuerpos de su raza. La sangre esparcida.
El silencio de la muerte. Tú los mataste a todos. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Goku. Pero no eran lágrimas normales. Eran lágrimas llenas de odio, dolor, rabia, trauma. Los mataste como si no valieran nada. ¡Boom! La barrera de Azazel tembló violentamente. El mismísimo líder de los ángeles caídos dio un paso hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba sintiendo peligro real proveniente de un niño. Asesinos. La voz de Goku se quebró completamente. Todos ustedes, los ángeles caídos, son unos malditos asesinos. Albion seguía intentando hablarle desesperadamente. Goku, escúchame. Él no fue quien destruyó tu aldea. Pero era inútil. Porque el Goku ya no estaba razonando. Solo recordaba aquellos cadáveres. A su madre inmóvil. A su padre muerto. Y el dolor acumulado durante semanas. Explotó por completo. Los odio. El poder de Goku comenzó a volverse más salvaje. Más inestable. El suelo explotaba alrededor. Las rocas flotaban. La oscuridad de aquella dimensión comenzó a agrietarse. Incluso Azazel empezó a ponerse serio de verdad. Muy serio. Porque aquello ya no era normal. Ese crecimiento absurdo. Ese aumento monstruoso. No tenía sentido. Este niño, murmuró Azazel lentamente. Sus ojos observaban fijamente a Goku. Y por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, Azazel sintió auténtico terror. Porque el poder de Goku seguía aumentando sin detenerse. La presión dentro de aquella dimensión aislada aumentaba segundo tras segundo. El aire ya no parecía aire. Parecía una masa pesada. Densa. Como si el espacio mismo estuviera siendo aplastado por la presencia monstruosa que Goku estaba liberando. Y mientras aquello ocurría, Goku seguía mirando a Azazel con unos ojos llenos de odio. Un odio tan profundo que incluso la oscuridad de aquel lugar parecía estremecerse. ¡Maldito ángel caído!, gritaría Goku. ¡Boom! Otra explosión de poder sacudió completamente la dimensión. El suelo debajo de Goku terminó explotando. Grandes grietas comenzaron a extenderse alrededor suyo mientras enormes cantidades de energía amarilla empezaban a surgir de su cuerpo. Y entonces, una aura comenzó a formarse. Primero fueron pequeñas llamas de energía. Después aquellas llamas crecieron. Y crecieron. Hasta envolver completamente el cuerpo de Goku. Una gigantesca aura amarilla empezó a elevarse alrededor de él como un incendio salvaje. El viento rugía violentamente. La presión era tan absurda que incluso los círculos mágicos de Azazel empezaron a emitir sonidos de ruptura. Crack, crack, crack. Azazel abrió completamente los ojos. ¿Qué demonios es esto? El líder de los ángeles caídos podía sentirlo. Ese poder no dejaba de crecer. Y lo peor era que no parecía tener límite. Goku seguía maldiciéndolo mientras liberaba más y más energía. Asesino. Monstruo. Te voy a matar. El aura amarilla explotó nuevamente. La oscuridad de aquella dimensión empezó literalmente a distorsionarse. Como si el espacio estuviera siendo doblado. Las paredes invisibles de la barrera vibraban violentamente. Azazel rechinó los dientes. Entonces levantó ambas manos rápidamente. Docenas de círculos mágicos aparecieron detrás de él. Refuerzo dimensional, diría Azazel. Y así nuevas capas de barreras cubrieron toda la dimensión. Sellos. Capas mágicas. Restricciones de energía. Todo empezó a reforzarse desesperadamente. Porque Azazel ya entendía algo aterrador. Si aquella barrera se rompía, todo el mundo sentiría ese poder. Los Mao. Los líderes. Los clanes. Todos. Y si eso pasaba, la existencia de Goku dejaría de ser un secreto. Y lo peor, Azazel sentía que ni siquiera él podría controlar lo que vendría después. Porque el poder de ese niño ya estaba empezando a superar el suyo por mucho. Y seguía aumentando.
Esto no tiene sentido, murmuró Azazel, con gotas de sudor bajando lentamente por su rostro. Por primera vez en muchísimo tiempo, el líder de los ángeles caídos estaba sintiendo auténtico miedo. Porque frente a él no parecía haber un niño. Parecía haber una catástrofe viva. Mientras tanto, dentro de la mente de Goku, Albion estaba completamente sorprendido. No. Sorprendido ya no era suficiente. Estaba impactado. Porque durante todas las semanas que había pasado entrenando a Goku, nunca, jamás, había visto un crecimiento tan absurdo. Ese poder era muchísimo mayor al que Goku había liberado contra los demonios renegados. Muchísimo mayor. Y seguía aumentando de forma monstruosa. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Albion. Albion observaba el interior del alma de Goku. Y entonces, lo vio. Sus ojos se abrieron lentamente. Porque aquel sello, el misterioso sello que había encontrado desde la primera vez que entró al cuerpo de Goku, se había agrietado. Una pequeña grieta. Pero estaba ahí. Visible. Real. Y desde aquella grieta, salían pequeñas cantidades de energía brillante. Una energía completamente distinta. Pura. Abrumadora. Aquella energía escapaba lentamente del sello. Y el cuerpo de Goku la absorbía automáticamente. Albion quedó inmóvil. No puede ser. El dragón emperador blanco observó aquello completamente desconcertado. La grieta del sello volvió a expandirse apenas un poco más. Crack. Y en ese instante, el poder de Goku volvió a crecer violentamente. ¡Boom! La dimensión entera tembló. Azazel incluso tuvo que aferrarse usando magia bajo sus pies. Las barreras comenzaron a romperse parcialmente. Los círculos mágicos explotaban uno tras otro. Azazel rápidamente extendió más energía. No. Más barreras. Más sellos. Azazel estaba usando enormes cantidades de magia solamente para contener la energía de Goku. Y aún así, sentía que apenas estaba logrando resistir. ¿Qué clase de monstruo eres tú?, se preguntaba Azazel. Mientras tanto, Goku seguía perdido en su rabia. No escuchaba nada. No razonaba. Solo recordaba. Los cadáveres. La sangre. La muerte de sus padres y raza. Los voy a matar a todos, gritaría Goku. El aura amarilla comenzó a elevarse como un tornado. Rocas enteras empezaron a levitar. El suelo explotaba alrededor. La gravedad parecía deformarse. Y entonces, Azazel notó algo más. El cabello de Goku. Al principio creyó que era una ilusión causada por la energía. Pero no. Realmente estaba cambiando. El cabello negro de Goku empezó a levantarse lentamente. Erizándose. Elevándose. Y de pronto, por un instante, se volvió rubio. Azazel abrió completamente los ojos. ¿Qué? Volvió a negro. Rubio otra vez. Negro. Rubio. El cabello de Goku parpadeaba entre ambos colores mientras el Goku gritaba liberando más y más poder. ¡Ah! ¡Boom! La explosión de energía fue tan brutal que incluso parte de la dimensión empezó a quebrarse. El espacio se agrietó como un cristal. Azazel sintió un escalofrío gigantesco recorrerle el cuerpo. Porque ese poder ya no era algo que pudiera comprender. Y Albion, dentro de la mente de Goku, miraba aquello completamente impactado. Porque ni siquiera él entendía qué estaba ocurriendo. El dragón emperador blanco observó el cabello que cambiaba de color. El aura amarilla. El crecimiento de poder absurdo. El sello agrietándose. Y por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, Albion sintió miedo de lo que realmente habitaba dentro de Goku. Albion sentía miedo. Un miedo auténtico. Un miedo que jamás pensó volver a sentir desde hacía siglos. Porque el poder que Goku estaba liberando ya había sobrepasado cualquier lógica. Ese poder no solamente era gigantesco. Era absurdo. Monstruoso. Incontrolable. Y lo más aterrador de todo, era que provenía de un niño.
Dentro de la mente de Goku, Albion observaba cómo aquella energía seguía creciendo sin detenerse, mientras aquella grieta en el misterioso sello continuaba expandiéndose lentamente. Crack, una nueva fisura apareció. Y en el instante en que eso ocurrió, ¡boom!, el poder de Goku explotó otra vez. La dimensión entera se sacudió violentamente. Azazel incluso tuvo que cubrirse parcialmente el rostro con el brazo, debido a la brutal presión que estaba liberándose. El aura amarilla alrededor de Goku comenzó a intensificarse aún más. Ya no parecía solamente energía. Parecía un sol. Un sol dorado ardiendo dentro de aquella oscuridad infinita. Las rocas empezaron a levitar. El suelo se pulverizaba debajo de sus pies. Las grietas se extendían. Incluso el aire emitía sonidos extraños. Como si estuviera rompiéndose. Goku levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de rabia, dolor, odio y una sed de venganza tan profunda que resultaba aterradora. Voy a acabar contigo. La voz de Goku resonó como un rugido dentro de aquella dimensión. Y entonces, el aura explotó. ¡Boom! El viento se volvió completamente salvaje. La presión hizo que Azazel retrocediera varios pasos involuntariamente. El líder de los ángeles caídos abrió los ojos completamente. Porque incluso él estaba siendo aplastado por aquella presión monstruosa. Esto no puede estar pasando, diría Azazel. Goku seguía gritando mientras su poder aumentaba todavía más. Su cabello comenzó a elevarse completamente, erizándose hacia arriba. Rubio. Negro. Rubio nuevamente. Y entonces, ¡boom!, todo explotó. La energía dorada cubrió completamente el lugar. El cabello de Goku finalmente se transformó por completo en un tono dorado brillante. Su aura se volvió gigantesca, majestuosa, abrumadora. Rayos dorados recorrían el lugar. El suelo se hundía bajo sus pies. La dimensión temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Y ahí estaba él. Un pequeño niño. Cubierto por una aura dorada gigantesca. Con el cabello completamente dorado. Y una presión tan monstruosa que no parecía pertenecer a ese mundo. Azazel quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Porque lo que estaba viendo era imposible. Aquel poder ya no podía compararse con los demonios de alto rango. Ni siquiera con muchos líderes. Era algo muchísimo más allá. Y seguía creciendo. ¿Qué eres tú?, murmuró Azazel lentamente, sintiendo un sudor frío recorrerle el rostro. Incluso Albion estaba completamente impactado. Porque ni siquiera él podía comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Ese poder ya había superado incluso enormes cantidades del poder del propio dragón emperador blanco. Y eso era algo completamente aterrador. No, esto ya no tiene sentido, pensó Albion. Goku levantó lentamente la mirada. Sus ojos parecían vacíos. Como si hubiera perdido completamente la razón. Solo existía rabia. Solo existía odio. Hoy. La voz de Goku salió lentamente. Pero aquella voz estaba cargada de una presión monstruosa. Hoy, tú vas a desaparecer. El aura de Goku volvió a explotar. Azazel dio varios pasos hacia atrás involuntariamente. Por primera vez en muchísimo tiempo. Azazel estaba aterrado. Porque entendió algo horrible. Si ese niño aprendía a controlar aquel poder, nadie podría detenerlo. Nadie. Y entonces, Goku intentó avanzar. Dio un paso. Pero en el instante en que lo hizo, su cuerpo tembló violentamente. Porque toda aquella energía era demasiado para él. Demasiado. Su pequeño cuerpo infantil no era capaz de soportar semejante cantidad de poder. Sus músculos comenzaron a resentirse. Sus venas parecían arder. Su respiración se volvió inestable. El aura comenzó a descontrolarse. Albion abrió los ojos por la sorpresa. El cuerpo de Goku había llegado al límite. Su organismo no podría asimilar semejante cantidad de energía de golpe. Y entonces, el aura empezó a desvanecerse. El brillo dorado comenzó a desaparecer lentamente. El cabello de Goku parpadeó una vez más. Y finalmente,
Todo el poder desapareció. De golpe. Como si jamás hubiera existido. El silencio invadió completamente la dimensión. Y entonces, el cuerpo de Goku cayó hacia adelante. Azazel abrió los ojos por lo que había pasado. Goku cayó inconsciente contra el suelo destruido. Su pequeño cuerpo permaneció inmóvil entre las grietas y los restos del terreno destrozado. Dentro de su mente, Albion seguía completamente impactado. Pero poco a poco, comenzó a comprender. Después de todo, seguía siendo un niño. Un niño que acababa de liberar un poder completamente absurdo. Era lógico que su cuerpo no pudiera soportarlo. Su organismo había sido llevado al límite absoluto. Y aquello terminó pasándole factura. Albion soltó lentamente un suspiro. Era inevitable. Mientras tanto, Azazel seguía inmóvil observando al niño inconsciente. Todavía estaba intentando procesar todo lo que acababa de presenciar. Su respiración seguía algo agitada. Y el silencio alrededor solamente hacía que todo se sintiera más pesado. Más impactante. Más aterrador. Y finalmente, Azazel soltó un largo suspiro. ¡Qué suerte tuve! Sus palabras salieron lentamente. Con sinceridad. Porque realmente lo pensaba. Si Goku hubiera podido mantener ese estado unos minutos más, Azazel estaba seguro de algo. Él no habría salido vivo de ahí. Y eso era algo aterrador para alguien como él. Entonces lentamente deshizo todas las barreras alrededor. Los círculos mágicos comenzaron a desaparecer uno tras otro. La dimensión volvió a quedar en calma. Y ahora podía observarse mejor el lugar donde estaban. Era una zona rocosa. Oscura. Vacía. Sin luz alguna. Un sitio perteneciente a territorios controlados por los ángeles caídos. Azazel miró alrededor unos segundos. Y luego volvió a observar a Goku. Traerlo aquí fue una pésima idea, murmuró con una pequeña risa nerviosa. Porque si ese poder se hubiera descontrolado completamente, toda su facción podría haber sido destruida. Por un niño. Aquello seguía resultándole absurdo. Entonces Azazel comenzó a caminar lentamente hacia Goku. El niño seguía inconsciente. Respirando débilmente. Con el cuerpo agotado completamente. Azazel se agachó lentamente frente a él. Y mientras lo observaba, seguía sin poder creerlo. Todo lo que había ocurrido hace unos momentos parecía irreal. Aquel poder. Aquella transformación. Aquella presión. Todo había sido demasiado monstruoso. Y lo peor, era pensar en el futuro. Porque si ese niño crecía, si aprendía a controlar semejante poder, entonces algún día podría convertirse en un ser completamente imparable. Azazel entrecerró ligeramente los ojos. ¿Qué eres realmente?, se preguntaría Azazel. Pero entonces, algo llamó su atención. Debajo del cuerpo de Goku, moviéndose ligeramente, Azazel abrió un poco más los ojos. Y lentamente apartó parte de la ropa rota del niño. Entonces lo vio. Una cola. Una cola peluda sobresalía detrás de Goku. Azazel quedó completamente en silencio. Sus ojos se abrieron lentamente. Porque aquello solo significaba una cosa. No puede ser. El líder de los ángeles caídos observó fijamente aquella cola. Y finalmente comprendió. Un yokai sería lo primero que se le vino a la mente. El líder de los ángeles caídos observó fijamente aquella cola. Sus ojos permanecieron inmóviles durante varios segundos. Una cola. Una simple cola. Y, sin embargo, aquella pequeña característica acababa de responder una pregunta que lo había estado atormentando durante semanas. Azazel entrecerró los ojos. Un yokai. Aquellas palabras abandonaron lentamente sus labios. Por unos instantes permaneció completamente inmóvil, observando al niño inconsciente frente a él. Después llevó una mano a su rostro. Y se quedó en silencio. Un silencio largo. Muy largo. Hasta que finalmente soltó un suspiro tan profundo que parecía querer expulsar toda la frustración acumulada durante las últimas 3 semanas. Soy un completo idiota. Volvió a mirar a Goku. No, rectificó. Soy el idiota más grande de todo el mundo.
Otro suspiro escapó de su boca. Durante 3 semanas había estado buscando respuestas. 3 semanas enteras. 3 semanas recorriendo regiones abandonadas. Bosques. Llanuras. Pueblos. Ruinas en el inframundo. Preguntándose una y otra vez qué demonios era aquel ser que había provocado semejante fenómeno. Incluso había considerado posibilidades absurdas. Un experimento. Una nueva especie. Un arma creada por alguna facción. Algún descendiente perdido de una raza extinta. Cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Menos aquello. Menos lo más obvio. Menos una raza completamente ajena a las 3 facciones. Azazel volvió a observar la cola. Y sintió ganas de golpearse la cabeza contra una pared. Claro. Porque evidentemente era más lógico pensar en una conspiración mundial antes que en un yokai. Se cruzó de brazos. Excelente trabajo, Azazel. Realmente brillante. Definitivamente merezco mi puesto. Su tono estaba cargado de sarcasmo. Porque ahora que lo pensaba con calma, todo comenzaba a encajar. Los yokais poseían numerosas características animales. Algunos tenían orejas de zorro. Otros colas. Otros cuernos. Algunos incluso presentaban rasgos de bestias completas. Y además, muchos utilizaban energías diferentes a las de demonios, ángeles y ángeles caídos. Energías extrañas. Difíciles de identificar. Energías que no podían confundirse fácilmente con magia demoníaca o poder sagrado. Azazel comenzó a unir las piezas. Eso explica por qué no pude identificar la naturaleza de su energía. Eso explica por qué era tan distinta. Y eso explica por qué ningún registro de las 3 facciones coincidía con lo que sentí aquella noche. Mientras hablaba consigo mismo, volvió a mirar al niño. Pero entonces frunció ligeramente el ceño. Porque había algo que seguía sin cuadrar. Algo muy importante. No, negó lentamente. No puede ser tan simple. Su expresión se volvió seria. Porque incluso entre los yokais, aquello no tenía sentido. El poder que había presenciado hacía unos minutos era absurdo. Completamente absurdo. Demasiado absurdo. Recordó la presión. Recordó aquella aura dorada. Recordó cómo la barrera casi había colapsado. Recordó el terror que había sentido. Y eso hizo que su rostro se endureciera. Ni siquiera los líderes yokai poseen algo semejante. Murmuró. ¿Quién eres realmente, niño? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sin respuesta. Porque Goku continuaba inconsciente. Mientras tanto, dentro de la mente de Goku, Albion también permanecía pensativo. El dragón emperador blanco observaba aquella pequeña grieta que había aparecido en el sello. La observaba fijamente, sin apartar la mirada. Porque cuanto más la veía, más inquieto se sentía. Aquel sello había permanecido intacto desde que lo descubrió. Sin cambios. Sin alteraciones. Sin movimiento. Pero ahora, había una grieta. Pequeña. Minúscula. Pero existía. Y eso era suficiente para preocuparlo. Porque aquella grieta había aparecido justo cuando Goku había liberado aquel poder monstruoso. Entonces realmente está relacionado. Pensó Albion. Por primera vez empezaba a creer que aquel sello no estaba limitando el poder de Goku, sino que estaba conteniendo algo. Algo mucho más grande. Algo que ni siquiera él lograba comprender. Y eso era lo que más le preocupaba. Porque si el sello seguía rompiéndose, ¿qué ocurriría después? ¿Más poder? ¿Una transformación? ¿O algo completamente diferente? Ni siquiera él tenía respuestas. Volviendo al mundo exterior, Azazel se llevó una mano al mentón. Ahora tenía otro problema. Uno bastante más urgente. ¿Cómo iba a controlar a ese niño cuando despertara? Porque estaba absolutamente seguro de algo. En cuanto ese niño abriera los ojos, lo primero que intentaría hacer sería atacarlo. Y eso no era una suposición. Lo había visto con sus propios ojos. La manera en que había reaccionado al aparecer frente a él.
La forma en que había comenzado a liberar poder. El odio que reflejaban sus ojos. No era un odio normal. Era un odio nacido del dolor. Un odio nacido de la pérdida. Y Azazel comenzaba a sospechar por qué. Recordó las tumbas. Recordó el campo de cadáveres. Recordó el estado en que encontró aquel lugar. Y finalmente llegó a una conclusión. Ese niño perdió a alguien importante. Murmuró. No, corrigió. Lo perdió todo. Aquella idea hizo que guardara silencio durante unos segundos. Porque ahora entendía mejor la situación. Ese niño no odiaba específicamente a él. Odiaba a los ángeles caídos. Odiaba lo que representaban. Odiaba el recuerdo de lo que pudo haber pasado. Y mientras ese odio existiera, sería imposible hablar con él normalmente. Azazel volvió a suspirar. Esto será problemático. Muy problemático. Porque si despertaba y volvía a perder el control, ni siquiera estaba seguro de poder detenerlo una segunda vez. Y lo peor era que ahora sabía algo más. Algo que lo inquietaba profundamente. Azazel permaneció observando al niño inconsciente. No podía comprender aquella transformación. Ni aquella energía tan extraña. Y definitivamente no explicaba cómo un niño tan pequeño podía poseer una fuerza capaz de hacer temblar incluso a un líder de facción. ¿Quién eres realmente?, murmuró Azazel. La pregunta quedó suspendida en el aire. Sin respuesta. Porque Goku continuaba profundamente inconsciente. Azazel permaneció unos segundos en silencio antes de dejar escapar un largo suspiro. Definitivamente esto será más complicado de lo que imaginaba. Miró nuevamente al niño. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Sabía que era un yokai. O al menos eso era lo que indicaba aquella cola. Pero seguía sin saber de dónde provenía. ¿Quién era? ¿Quiénes eran sus padres? ¿O cómo había obtenido semejante poder? Lo único que tenía claro era una cosa. Aquel niño era extremadamente peligroso. No porque fuera malvado, sino porque ni siquiera él mismo parecía comprender la magnitud de la fuerza que poseía. Y eso era lo que más preocupaba a Azazel. Porque un poder tan grande en manos de alguien incapaz de controlarlo podía convertirse en una catástrofe. Cuando despiertes, niño, murmuró mientras lo observaba. Espero que podamos hablar antes de que intentes arrancarme la cabeza otra vez, diría Azazel. Azazel permaneció observando al niño inconsciente durante varios segundos. El silencio reinaba en aquella región oscura donde había decidido traerlo. Goku permanecía tendido sobre el suelo, completamente inconsciente después de haber liberado aquella monstruosa cantidad de poder. Incluso ahora, mientras observaba al pequeño, Azazel seguía recordando todo lo ocurrido apenas unos minutos atrás. Aquella explosión de energía. Aquel poder absurdo que había crecido hasta niveles completamente irracionales. Y, sobre todo, el hecho de que semejante monstruosidad proviniera de un simple niño. El líder de los ángeles caídos soltó un largo suspiro. Definitivamente tendré que prepararme para cuando despierte, murmuró para sí mismo. Porque si vuelve a perder el control como antes, esta vez no tendré tanta suerte. Su mirada descendió nuevamente hacia Goku. Entonces levantó una mano. Inmediatamente varios círculos mágicos comenzaron a aparecer alrededor del niño. Runas antiguas. Símbolos de contención. Sellos de restricción. Todos ellos giraban lentamente alrededor del pequeño cuerpo inconsciente. Azazel no tenía intención de dañarlo. Aquellos sellos únicamente limitarían temporalmente la salida de energía de Goku. Lo suficiente para evitar que destruyera media región apenas despertara. Lo siento, chico, dijo Azazel mientras los símbolos seguían multiplicándose. Pero prefiero que me odies por esto antes de que vuelvas a intentar convertir una montaña en polvo. Los sellos comenzaron a descender poco a poco. Ya casi estaban completos. Solo unos segundos más. Sin embargo, de repente, los instintos de Azazel se activaron violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe. Sintió algo. Un peligro. Un ataque. Y lo peor de todo era que venía demasiado rápido. ¿Qué? Sería lo único que alcanzaría a decir Azazel. ¡Boom! Ni siquiera terminó la frase.
Una patada apareció repentinamente frente a él. Fue tan rápida que apenas logró verla. Intentó reaccionar. Intentó moverse. Pero era demasiado tarde. Crash, el impacto golpeó de lleno su costado. Las pupilas de Azazel se contrajeron. Y salió disparado como una bala. Atravesó una enorme roca. Luego otra. Y otra más. Las explosiones resonaron por todo el lugar mientras enormes fragmentos de piedra salían volando en todas direcciones. Finalmente terminó incrustado contra una gigantesca pared rocosa. Durante unos segundos todo quedó cubierto por una nube de polvo. El silencio volvió a reinar. Hasta que una figura emergió lentamente de los escombros. Azazel se levantó mientras sacudía el polvo de sus ropas. Una pequeña grieta se había formado en la manga de su abrigo. Observó aquello unos segundos. Luego suspiró. Perfecto. Ahora también tengo que cambiar de ropa, diría Azazel. Entonces levantó la mirada. Y desplegó sus alas. Una tras otra. Hasta que las 12 alas negras aparecieron detrás de él. La enorme presión mágica cubrió la región. No era una amenaza. Era un mensaje. Un recordatorio. Quien se encontraba allí era el líder de los ángeles caídos. Pero cuando finalmente observó a quien lo había atacado, su expresión cambió ligeramente. Era una mujer. Una joven de apariencia elegante. Cabello llamativo. Mirada seria. Y una presencia extrañamente poderosa. Pero lo que más llamó la atención de Azazel fueron dos detalles. Sus orejas puntiagudas. Y la cola que sobresalía detrás de ella sin intentar ocultarla. Ya veo. Murmuró Azazel. Una yokai. La chica no respondió. Simplemente permaneció delante del cuerpo inconsciente de Goku. Protegiéndolo. Como si fuera un escudo. Azazel entrecerró los ojos. Ahora explícame algo. Su voz se volvió más seria. ¿Qué se supone que significa esto? La mujer continuó observándolo. ¿Acaso sabes a quién acabas de atacar? Preguntó Azazel. Soy Azazel, líder de los ángeles caídos. Y aún así apareces de la nada para patearme sin decir una sola palabra. Sus alas negras se extendieron ligeramente. Así que dime. ¿Qué estás haciendo? Por un momento reinó el silencio. Entonces la chica finalmente habló. Su voz era firme. Y estaba cargada de una evidente hostilidad. Lo que estoy haciendo, dijo lentamente, es impedir que pongas tus manos sobre uno de los nuestros. Los ojos de Azazel se afilaron. La mujer continuó. Los ángeles caídos fueron quienes iniciaron este conflicto. No nosotros, diría la chica. La presión en el ambiente comenzó a aumentar. Existía un pequeño asentamiento yokai. Lejos de nuestro territorio principal. Separado de los grandes clanes. Un lugar tranquilo. Pacífico. Su mirada se volvió más fría. Y fue destruido. Exterminado. Masacrado. Azazel permaneció en silencio. La chica apretó los puños. No quedaron sobrevivientes. Ni hombres. Ni mujeres. Ni ancianos. Ni niños. Su voz mostraba una rabia contenida. Eso fue lo que todos creímos. Hasta que descubrimos que uno había sobrevivido. Lentamente señaló el cuerpo inconsciente de Goku. Él. Azazel observó al niño. La chica continuó. Ese niño es hijo de dos guerreros yokai muy respetados entre nuestra raza. Personas conocidas incluso fuera de sus propios clanes. Cuando nuestra reina se enteró de todo, ordenó que buscáramos sobrevivientes, y descubrimos que seguía vivo este niño, quien es hijo de dos grandes guerreros. Entonces nuestra reina ordenó que fuera encontrado. Sin importar cuánto tiempo tomara. Sin importar la distancia. Sin importar el riesgo. La mirada de la chica se volvió aún más seria. Yo fui enviada para buscarlo. Y llevo mucho tiempo siguiendo pistas. Mucho tiempo buscando rastros de su energía. Hasta que finalmente sentí algo familiar. Algo parecido a la energía que recordaba de su padre del niño. Sus ojos se clavaron directamente en Azazel. Y cuando llegué, lo encontré inconsciente.
Y te encontré a ti colocando extraños sellos sobre su cuerpo. La hostilidad en su voz aumentó. Así que dime, Azazel, ¿qué se supone que debía pensar? ¿Que el líder de los ángeles caídos estaba ayudándolo? ¿Que todo era una coincidencia? ¿Que la misma raza relacionada con la tragedia de ese asentamiento ahora quería protegerlo? Negó con la cabeza. No soy tan ingenua. Azazel soltó un pequeño suspiro. Entiendo tus sospechas. Pero no pienso entregarlo. La mujer frunció el ceño. Azazel continuó. Lo he estado buscando durante 3 semanas. 3 semanas enteras recorriendo el inframundo. Siguiendo pistas inexistentes. Persiguiendo rastros que desaparecían a mitad de camino. Incluso llegué a pensar que estaba buscando fantasmas. La mujer permaneció en silencio. Y ahora que finalmente lo encuentro, no voy a dejar que alguien aparezca de la nada para llevárselo. La mirada de Azazel se endureció. Así que si realmente deseas evitar problemas entre los ángeles caídos y los yokai, te recomiendo que te retires. Y dejes al niño aquí, diría Azazel. Durante varios segundos ninguno habló. El silencio se volvió pesado. Tenso. Peligroso. Entonces la mujer cerró los ojos. Y soltó un largo suspiro. Ya veo. Murmuraría. Entonces no habrá otra opción. Azazel entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? La chica levantó una mano. Y chasqueó los dedos. Clac. Instantáneamente. Una gigantesca barrera surgió alrededor de toda la región. Una cúpula inmensa cubrió kilómetros enteros. El espacio tembló. La energía se comprimió. Y el mundo exterior desapareció completamente de la percepción de Azazel. Los ojos del líder de los ángeles caídos se abrieron ligeramente. Porque había sentido perfectamente la complejidad de aquella barrera. Y lo más sorprendente, era la facilidad con la que había sido creada. Azazel mostró auténtica sorpresa. ¿Creaste una barrera de este nivel? ¿Con un simple chasquido? Preguntaría Azazel. La mujer abrió lentamente los ojos. Su mirada era completamente seria. Y la presión que emanaba de ella comenzó a aumentar poco a poco. Te lo advertí, Azazel, líder de los ángeles caídos. No me iré sin él. Y si para devolverlo a su hogar tengo que enfrentarme al líder de los ángeles caídos, entonces una enorme cantidad de energía comenzó a surgir de su cuerpo. Lo haré. Aunque me cueste la vida.